Pasa un minuto de las 9 de la mañana y les proponemos hablar de educación porque la Federación Uruguaya de Magisterio reclama la generación de espacios colectivos en los que puedan aportar soluciones a los hechos de violencia que se están dando en varios centros educativos. Está por delante también la rendición de cuentas, está por delante la discusión del marco nacional curricular. Bueno, hay muchos temas para dialogar hoy con Elvia Pereira, secretaria general de FUNTEP y también secretaria ejecutiva del PIT-CNT. Bienvenida, Elvia. Muchas gracias por la invitación. Buen día. Gracias. Bueno, Elvia, ¿qué espacio están reclamando? Las autoridades insisten en decir que el diálogo siempre está abierto y que a pesar de que a veces parezca a través de los medios, por las notas que hacemos, que hay un diálogo cortado, no es así, que se reúnen seguido y que hay buen diálogo. ¿Cuál es la situación desde los maestros agremiados? Bueno, una cosa es ver qué se entiende por diálogo. Para nosotros un diálogo es de ida y vuelta y de soluciones. Si se va a plantear una situación que del otro lado no solamente se escuche, sino que también se dé respuesta a las situaciones. Yo voy a poner datos, evidencias de, por ejemplo, lo que sucede. Lo que sucede en primaria específicamente, tenemos acordado con la Dirección General, un día al mes, que es el segundo viernes de cada mes, de encuentro bipartito entre nosotros como sindicato y la administración, en este caso la Dirección General de Primaria. ¿Esto se cumple? Sí. Ahora, al ser espacios bipartito, es la búsqueda de soluciones comunes, tanto a los planteos de la administración como a los planteos del sindicato, que lo que lleva y pone sobre la mesa en esos espacios es lo que viven las escuelas. Ahora, ¿qué pasa entre esa fecha de reunión, le llamaríamos, y la siguiente del mes siguiente? Pasan cosas. Pasa lo que sucedió y que es de amplio conocimiento. Pasa, desde ayer, un roedor le mordió la mano a un niño. Hace una semana, un proyectil entró a un salón de clase con los niños adentro. El mismo día, en otra escuela, un operativo policial frente a un centro educativo donde estaban las familias y los niños. Hay una transformación educativa en titulares que nos falta participar del contenido. Un día de una asamblea técnico-docente, en un día analizar una transformación educativa es difícil. Y no hay otros espacios, además de esa reunión que usted menciona, puntualmente, bueno, por ejemplo, por todos estos hechos. Y es lo que nosotros le pedimos una vez sí, otra también, en cada oportunidad, figura en actas, cualquiera lo puede corroborar, es esa posibilidad de acercar con la dirección de primaria un diálogo más fluido de ida y vuelta, donde si se le solicita información de cara, tú lo señalabas, Lorena, viene la rendición de cuentas. ¿Qué está pensando primaria? Primaria, ¿qué es lo que va a pedir o va a proponer a Codicen para que integre ese mensaje? Bueno, ustedes no tienen información directamente de qué es lo que va a estar incluido. Absolutamente ninguna hasta el día de hoy. Elvia, para ir por partes, ¿qué lectura están haciendo ustedes desde el gremio de qué es lo que está pasando en cuanto a la violencia en las situaciones en centros educativos? Bueno, es muy complejo el tema de la violencia, es muy complejo cómo se está dando en los entornos educativos. Esto no quiere decir que la violencia esté dentro de las escuelas ni que se genere dentro de las escuelas. Está claro que los últimos episodios que son públicos están en un radio país al sur, principalmente en la zona metropolitana. Eso es real, eso sucede. Ahora, eso no se puede analizar fuera de un contexto más amplio de lo que está pasando a la sociedad uruguaya. No es separado del pensar que en un mes tuvimos 42 homicidios en el Uruguay. O sea, pensarlo compartimentadamente es mirarlo, a nuestro criterio, muy limitadamente. Pero particularmente, por ejemplo, hablando de esos dos ejemplos que fueron extremos, además muy seguidos el mismo día,
¿Han tenido una respuesta puntual sobre eso? ¿Han notado una reacción, mayor patrullaje, algo bueno, los compañeros de ADEMU Montevideo y las compañeras que tuvieron la iniciativa de reunirse con el ministro del Interior, previo a que estos hechos tan extremos como tú dices hubiesen sucedido, pero ya se estaban visualizando en los entornos de algunas escuelas de Montevideo. Ahí está, lo que ustedes dicen es, los maestros tenemos información, conocemos a las familias, conocemos el run del barrio, tenemos información para aportar. ¿Hay canales abiertos para, digamos, quizá generar una prevención? Eso bueno, es lo que... no ha habido nada que diga, sentémonos alrededor de una mesa, pongamos cada uno desde su lugar. Tampoco con el Ministerio del Interior. Y no, se tuvo la reunión, fueron escuchados lo que me dicen las compañeras respetuosamente, fueron bien recibidas, pero de allí ahora, más que un contacto telefónico, que sí están en contacto en alguna situación puntual, no hay. No hay una proyección de prevención, que es lo que tú señalas, por ejemplo. Yo quiero recordar que no hace muchos años atrás, con unas situaciones similares de violencia, donde el magisterio también le dijo al equipo de gobierno de aquel momento, cuidado que esto está pasando en entornos escolares, esto está sucediendo entre las familias, el aumento de la violencia en los barrios, en las ciudades, se está intensificando. Recuerdo muy claro la apertura que hubo en una mesa donde estuvo Mides, donde estuvo el Ministerio del Interior, el propio presidente de la República en esa oportunidad, también estuvo la Federación, compañeros de algunas de las asociaciones, Montevideo, principalmente por ser realmente el lugar donde se producen estos hechos tan extremos, ¿no? ¿Qué deberían hacer las autoridades, además de escuchar, estar atentos a esta información que como, digamos, convivientes de las zonas, los docentes pueden aportar? ¿Qué medidas se deberían tomar? Porque mi impresión es que muchas veces los padres, desesperados también, ¿no?, reclaman, bueno, poner un guardia, cerrar, pero eso no cambia la violencia que puede haber en la sociedad, no cambia la situación que se dio ayer en Las Acacias, donde una madre adicta quiso ver a sus hijos, no lo tiene permitido por la justicia, termina amenazando a una docente, a la directora, tirando piedras para dentro del centro. No se arregla solo con rejas. Hay algunas cosas, ni se arregla solo con rejas, porque no es poner a la escuela hacia adentro y enrejar todo y separarla de la sociedad, porque eso no es real. La escuela pública nunca fue una escuela de puertas cerradas, por más que, por supuesto, hay que proteger la vida y la integridad de los niños y los trabajadores que allí están, pero más allá de eso, la solución no está en manos de los docentes o no está únicamente en manos de la escuela. La solución, si bien la educación y la escuela tienen mucho para aportar, hay otros actores que tienen que comprometerse en ese pienso colectivo hacia dónde ir. ¿Por dónde se empieza? ¿Por dónde se empieza? Y si se equivocan, volver hacia atrás. Pero ¿por dónde consideran ustedes que debería darse ese camino? Aunque sea ese primer paso para lo que, como decía, usted nos está dando. Y yo creo que como todo en la vida, empieza por una planificación. No quiero pasar un límite, pero hay una planificación. Nosotros como docentes, antes de enfrentarnos al aula, tenemos planificado. Ustedes en su trabajo tienen quién es el invitado que viene, qué se va a tratar. Digo, me parece que este tema de la violencia en la sociedad, que tiene muchas aristas, tiene que ver el narco también en esto, el narcotráfico, el pequeño menudeo también tiene que ver. Estamos viendo un día y otro también ajustes de cuenta. En el Uruguay, donde nos parece que ya estamos naturalizando los ajustes de cuenta. Entonces, muere uno, matan a otro, un homicidio, otro. 42 homicidios. Digo, es una cifra que nos debería horrorizar a todos. ¿A ustedes no les consta que haya una planificación en ese sentido? Bueno, por lo menos si la hay, la desconozco, si la hay y no está generando el impacto necesario, porque eso parece ser que no está generando la respuesta adecuada o lo que se espera, no es el camino. Y bueno, hay que retroceder un paso para tomar impulso en otra dirección. O sea, no estoy planteando qué hacer, porque indudablemente esto no queda solo en manos de las escuelas o de los docentes, tampoco de los sindicatos. Sí, todos desde nuestro lugar
tenemos para aportar hacia eso, para ir en algo más colectivo. Hay otro tema importante que es el después. Después que se dan estos hechos, se habló de que se había activado ese sistema, escuelas disfrutables. ¿Es suficiente ese apoyo? ¿Qué pasa con esos chiquitos que, por ejemplo, en el caso que la bala ingresó, se generó después una instancia lo suficientemente de contención? ¿Cómo se trabaja? ¿Qué pasa con esos niños y qué pasa con esos niños? Situación extrema que tú señalas, pero lo de ayer con la mamá que actuó de esa forma. Los niños lo ven, los niños lo viven, y no porque estén en la escuela, porque esa situación, ojalá haya sido nada más que un episodio aislado, es difícil de creer. Los niños están también en sus entornos inmersos en esas situaciones violentas. Entonces, ¿qué pasa con el día después? ¿Es suficiente? Y son equipos de escuelas disfrutables de compañeras muy comprometidas con la tarea, pero son un puñadito para 2.300 escuelas de todo el país. Elvia, ¿qué está pasando, por ejemplo, en la situación de la escuela donde una rata mordió a un niño? Ayer las autoridades del CODICEN explicaban que tiene que ver con una obra que hay al lado, que movilizó roedores. Es una situación que en Montevideo lamentablemente sucede. Pero bueno, a las 10 de la mañana un roedor en el recreo muerde a un niño en el brazo, si no tengo mal la información. O sea que la situación es media complicada, ¿no? No es una situación de mugre ni de descuido de la escuela. Desde el gremio, ¿qué valoración se hace? Nosotros desde la Federación nos comunicamos inmediatamente con las compañeras de ADEMU Montevideo, que es la que están directamente en el territorio. Ellas se habían comunicado con la dirección de la escuela y estaban allí tratando ese tema de buscar cómo aportar, cómo ayudar, cómo estar presentes, de qué manera buscar una solución. No tuve la devolución aún de ese tema puntual. Se pide fumigación. ¿Hay novedades de eso? Eso va de suyo, ¿no? Que obviamente la fumigación debería ir de la mano, la limpieza no debería pedirse. Debería estar. Si existe una escuela o próximo a un lugar baldío o... Eso, digo mirándolo en términos generales, la fumigación debería ser algo permanente en algunos espacios donde conviven las personas, convivimos las personas, donde hay niños. Es difícil pensar que con el bullicio los roedores no disparen, ¿no? Digo, eso uno... ¿Tiene información de que ya hubieran visualizado antes, de que estuvieran en el barrio o fue...? No, yo no tengo. No tiene información. No tengo. Sí, los padres manifestaron que venían pidiendo fumigar desde marzo y que todavía no se había concretado, ¿no? Es lo que dicen los papás, no sé. Claro. Seguramente los papás, las familias que viven en la zona, son las que tienen más información que la que podemos tener nosotros. Si esto, obviamente, el extremo fue que mordió al niño. Pero si no hubiese llegado a ese extremo y existe esa situación, hay que atacarla antes de que sucedan los hechos. Hay que prevenir. Elvia, vinculado a esto también está una pregunta que queríamos charlar contigo, que es lo que trascendió ayer en búsqueda de un adelanto de los resultados del monitoreo educativo 2021 y que da cuenta, bueno, de una profundización de las inequidades, también aumento de las inasistencias, aumento en las repeticiones que obviamente tienen mayor efecto en los niveles más vulnerables de la sociedad, pero también se ha marcado que bajó la cantidad de niños en 3 años, en realidad en educación inicial, habida cuenta de una situación demográfica. ¿Qué visión tienen ustedes de esto? Como todas las situaciones, hay distintos puntos de vista y distintas miradas. Monitor educativo que a contrario de lo que no estábamos acostumbrados, lo teníamos como para analizar datos, para ir tomando, no nosotros las decisiones, no, pero por lo pronto ir posicionándonos en determinadas circunstancias. Porque uno puede venir, sentarse acá, hablar con datos o sin datos. Bueno, se demoró mucho en hacer público el monitor educativo. Inclusive la Federación aún no ha puesto un análisis profundo acerca del monitor educativo. Pero sí decir algunas cuestiones. Hay que ver de esos datos cuáles son los análisis que se hacen de los resultados de un monitor educativo. Se señalaba también que se redujeron los grupos, ¿no? Que, o sea, que hay menos cantidad de grupos numerosos.
¿Comparado con qué? Bueno, con años anteriores. Es lo que se publicó ayer y de eso se hacía eco Silva ayer. Menos cantidad de grupos numerosos hay que compararlo con algo. Porque si no, menos cantidad, eso no es nada. Las cifras hay que compararlas. No lo digo por ti. No, son con años anteriores la comparación, pero eso lo hacen los técnicos del monitor, ¿no? Exacto, con años anteriores. ¿Qué pasa con muchos años anteriores? ¿Qué pasa cuando vinimos dando una gran batalla para que los grupos fuesen de menor cantidad de alumnos? En este momento no debería haber ni un grupo numeroso. No debería, porque las condiciones del país están, por lo menos también es lo que dicen públicamente, suficientemente adecuadas como para que el niño reciba directamente la atención de un maestro en clases y en grupos en que no estén superpoblados, que no sean grupos superpoblados. Hay cosas del monitor educativo que hay que insisto que la Federación no profundizó este análisis, pero sí lo hemos leído. Sí lo hemos tenido y lo hemos leído. Y lo hemos analizado por lo menos a títulos personales o individuales y no colectivos. Hay algunas circunstancias que hay que pensar. Y se dijo primero que la disminución de la natalidad hacía que los grupos de niveles iniciales tuvieran otra condición. Bueno, el monitor educativo da claras cuentas de que hay niños de nivel inicial que quedaron por fuera de la educación pública, por lo menos de lo que venían transitando. Eso es un dato que dice el monitor educativo. Y ya para cerrar, Elvia, todo esto se traduce en recursos, se viene la rendición de cuentas y ya está marcado el paro para el 15 de junio, el paro general parcial también para el 7 de julio. Y desde las autoridades se señala, bueno, hay paro, pero todavía no dijimos a qué vamos a pedir refuerzo de rubros en la rendición y ya hay paro, o sea, oposición por oposición misma. Bueno, eso lamentablemente ya estamos acostumbrados a que cuando desde los trabajadores tomamos una medida de paralización, parece que esa es la medida primaria o la primera que se toma. Todo lo que sucedió previo no es público, no tiene el mismo impacto y podemos entenderlo en términos mediáticos. Ahora, hemos transitado varios meses de discusiones donde pedimos ser convocados, por ejemplo, para discutir cómo se va a recuperar el poder de compra de los salarios. ¿Eso es un tema de rendición de cuentas? Sí, es un tema de rendición de cuentas. Ya nos tenemos que despedir brevemente. ¿En dónde deberían ir esos recursos de la rendición de cuentas? ¿Cuáles serían los principales? Las creaciones de cargo para desdoblar esos grupos numerosos es puntual. La atención de personal de servicio de escuelas y centros educativos, liceos, es un lugar donde hay que apuntar. ¿Es necesario o no? Sí, claro que es necesario. Creaciones de cargo para atender el tránsito educativo de los chiquilines y apoyar en aquellos niños que tienen dificultades, debería ser. Por lo menos que esté claro cómo se va a recuperar el salario perdido, tiene que estar en la rendición de cuentas. Hay un compromiso del gobierno, pero ¿saben qué? La rendición de cuentas ingresa el 30, todos sabemos, el 30 es el último día para presentar la rendición de cuentas. El CODICEN tiene autonomía, es un ente autónomo, puede presentar su mensaje, debe hacerlo, su mensaje separado del mensaje del Ejecutivo, coincidente o no, bueno, pero el suyo propio, que diga la educación necesita esto. Ahora hay algo, perdón, antes de cerrar, que es llamativo, y es siempre nos colocaron a los sindicatos, un día sí, otro también, como los pedigüeños. Los que pedimos el 6% están siempre pidiendo recursos. Ahora resulta que en este momento parece que la administración coincide con nosotros que son necesarios esos recursos. Bueno, pónganlo sobre la mesa. A ver dónde. Veamos dónde. Veamos si llegamos a acuerdo esos recursos para dónde van a ir, si efectivamente van a estar. Muchas gracias, Elvia. A las órdenes. Gracias. Cerramos por aquí la entrevista con Elvia Pereira. Ya son las 9 de la mañana, 21 minutos. Hay más títulos, más noticias para actualizar.